5 o 6 años en Ciro Pérez esperando el break. 7, 8 años en Titanes esperando el break. ¿Cuántos dirigentes usted vio en Titanes? Se me salían la lágrima de la emoción. Y él está hablando de contrato y de cosas, pero tú no has dicho cómo estaba la cosa. En ese tiempo, 5,000 por juego, no hay dieta. 5,000, no, como 5,000. En el 18, asistente. No, tenía que Titanes. No, por lo menos. 5,000 por juego, no hay dieta. No ataque mucho para cobrar, cógelo suave. Estoy aquí de la casa. No, Carlito, no es así. Lo tuyo a futuro. No. O sea, hay tipos que tú ves que tienen la habilidad, tienen ese IQ de juego, pero a la hora cero tú le pones el balón en la mano y quizás no toman la decisión correcta. Tiene que cortar uno. ¿Pinguilín o Manito? ¿Cuál se va de los dos? Mierda, es difícil. Le voy a dar un consejo breve. Un consejo breve. Si le dan la oportunidad de dirigir este año en el TBS, no diga que no. Acéptela. Bienvenidos todos a Dinero en el Aro, el único podcast que te mezcla el deporte con el efectivo y que en pleno episodio te hace un crossover financiero de ahí a ahí. No se me quedó roca ahora. Está seteado. Seguimos con nuestro tercer capítulo ya. No, el cuarto. Bueno, La nueva temporada. la nueva temporada, estudio nuevo. Ustedes están viendo cómo estamos. Se acabó el recreo. Se acabó el recreo. Mention ¿Te dio para eso? Loco. ¿Qué fue lo que se acabó? Se acabó la chelcha. Se acabó la chelcha. Vamos a ver si es verdad que se acabó la chelcha. Mención aquí en Rainer. O el chino loco, con este, que no ha seteado aquí con este tubo nuevo. Muy duro el chino, muy duro, lo mío. Nuevo rico el chino. Nada, señores, sin más preámbulo, queremos darle las gracias a todos ustedes por la sintonía. En esta ocasión traemos al coach ganador de la mayor liga que tenemos aquí en nuestro país. La única liga que tenemos. Bueno, sí, la única liga nacional. Campeón en el bicampeón, el equipo bicampeón, ¿verdad? De Titanes de San Cristóbal. El señor Eddie García, señores, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. ¡Bravo! Cariñosamente, Inbel, ¿cómo? Sí, Inbel. Nada, darte la bienvenida y dar las gracias por estar aquí en nuestro espacio y el escenario es tuyo. Bueno, primeramente darle las gracias a Dios, como siempre, porque Amén. nos da la oportunidad de estar aquí en este prestigioso programa. Y nada, me da la oportunidad de representar a mi gremio, que a veces es medio maltratado por nuestra fanaticada o digamos injusto, pero para eso estamos. Así que nada, un placer y estamos aquí para aportar en lo que podamos. Muchas gracias. Mira, Eddie, nosotros siempre empezamos este tipo de entrevistas escuchando un poco de tu historia, de dónde vienes, para la audiencia nuestra que quizá no te conoce o que no domine esa información de ti. Yo quiero que tú abundes en esa parte de dónde vienes, de dónde sales, cuáles son tus inicios, y que ahí mismo ya me introduzca la parte del baloncesto y todo el tema que nos compete a nosotros como deportistas. Nada, Eddie García, mejor conocido como Inbel, es un joven que nace en la ciudad de San Cristóbal. Okay. Diríamos que hace un crossover de un barrio y otro barrio. Nacido y criado entre Villavaldez y un barrio La Flor, un barrio muy caliente. Porque Eddie, su mamá y su padre, cuando se juntaron, vivían en Villavaldez, pero yo, como era muy apegado también a mis abuelos que vivían en Las Flores, hacía las dos vidas. Entonces, por eso muchas veces en las redes sociales publican, que es de Villavaldez y que es de Las Flores. Esas son mis dos nacionalidades en San Cristóbal. Lo expreso para que no se pongan celosos porque... Que eres de un lado y Sí, ya eres sí. persona no grata en la otra. Sí, ¿Cómo era? sí. ¿Cómo era Eddie cuando pequeño? ¿Era carpetoso? ¿Daba mucho problema? Yo daba mucha carpeta. Te digo que sí. Yo creo que mi mamá fue que me
me acercó más a los caminos de Dios, porque mi mamá oraba demasiado. Siempre desde que tengo conocimiento. Tiene mucho conocimiento del cristianismo, el cual tiene más de 40 años. Entonces, hasta un día que llegó el extremo de que yo estaba peleando con un muchacho en la cancha, ahí, una canchita de 3x3 que había, y me dijo, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Tú estás usando sustancias prohibidas? Y hasta ahí como que... Le bajó 2 a usted. En esa expresión y sus oraciones, yo creo que ahí comenzó a cambiar Eddie García, Inver. Entonces, Bien. mi primeros inicio en el baloncesto. Yo era vecino del árbitro Víctor Guante, para quien envío un saludo a través de estas redes, porque fue quien tuvo visión en mí. Yo no tenía aspiración en el baloncesto y me dijo, tú eres un tipo guapo, te voy a llevar para la cancha. Y hasta ahí se despierta Esa pasión. esa pasión por el baloncesto. Entonces, ¿te llega a qué cancha, a qué club son esos inicios? Primero inicié jugando en el club Villa Valdés, un club que ya desapareció a través del tiempo, porque ahí fueron mis primeros pasos. Me llevó un entrenador que era adiestrado por el mismo Víctor Guante, llamado Malaquía. Lamentablemente falleció en una trágica riña, en uno de esos lugares de mala vida nocturna. Okay. Pero no importa en el lugar en el que estaba, él hacía algo provechoso para la juventud en ese momento. Y luego de ahí, el club continuó de la mano del hermano de él, un entrenador llamado Monga, que creo que trabajaba con los constituyentes también. Monga, luego de ahí, parte a Chile. Y ahí nosotros emigramos al Club Ciro Pérez. Entonces ahí el Club Ciro Pérez se quedó con los dos clubes. Guante era presidente del Club de Villa Valdés y también era directivo del Club Ciro Pérez. ¿Y qué tan larga fue esa carrera como atleta? Mira, y te digo, yo no era tan bueno jugando baloncesto. Yo simplemente era un muchacho que agarré la disciplina. Yo era un tipo que a veces pasaban los juegos, no como ahora. Duraban los 40 minutos y él no entraba a cancha. Tipo observador, a veces me ponía a ayudar al entrenador, a Monga. Y jugué como hasta categoría sub-20 o 19, pero siempre siendo un tipo sustituto. Y me utilizaban en las pocas ocasiones para defender. Caerle atrás a Tongo en ese entonces, o caerle atrás a Luigi, o caerle atrás, qué sé yo, a esos jugadores de mi época que quizás no trascendieron tanto. Por eso menciono el tema de Tongo, porque es uno de los tipos que más trascendido en cuanto a mi época. Eso yo le iba a preguntar, que si usted recuerda a alguno de esos compañeros en ese tiempo, que si alguno llegó a destacarse. Sí, de ese tiempo el que más llegaba a destacarse es Tongo. José Corporán, Tongo. Sí, José Corporán, exacto. Entonces, Tongo mismo me ponía a dar mucha carpeta cierto momento cuando me daban esos 30, 40 segundos, un minuto a caerle atrás todo. ¿Y cuando ese niño, ese joven se da cuenta de que, bueno, lo mío no es jugar, me voy a dedicar al banquillo? Bueno, desde, como le expliqué anteriormente, al morir el entrenador Malaquías, quien asume el club en ese momento, no tenía tanta preparación, pero sí tenía un buen corazón, era su hermano, apodado Monga. No tenía mucho conocimiento del juego, pero era quien nos dirigía y nos exigía mucha disciplina. Al uno ver que no tenía tanta exigencia ni tanto conocimiento táctico y técnico en la categoría más menores, entonces nosotros asumíamos y lo ayudábamos en la práctica. De hecho, había juegos en que nosotros estábamos ahí, al no tener tanta participación en cancha, lo que hacíamos era que lo asesorábamos. Trae a fulano, mete a fulano, pide tiempo. Como defender hombre y eso. Sí, sí. Entonces, sin darme cuenta, fui desarrollando esa habilidad hasta que me fui involucrando. ¿Qué edad tú tenías más o menos en ese tiempo? Yo tenía unos 16, 17 años. Te hago la pregunta porque, Rainer, tú eres testigo de eso. Muchos entrenadores que hoy en día te puedo mencionar 2 casos rápidos.
que es el de Ayata y el de Melvin. Esos tipos empezaron a entrenar siendo muchachos. O sea, Ayata hace la historia de que tú sabes, Ayata siendo Ayata, ¿verdad? Pero que Él fue el retiro más joven. El retiro más joven de la historia. Entonces, precisamente por lo que él está diciendo, o sea, hay jugadores que se dan cuenta temprano que su carrera deportiva no va a tener tanta trascendencia y lo que hacen es que... Inteligentemente. Pero es interesante cómo, si te fijas, nombres como lo que mencioné, y deben haber muchísimo más por ahí, ¿verdad? Empiezan muy temprano en su vida, o sea, la parte de dirigencial que es incluso hasta controversial, porque para tú dirigir tiene que tener cierta experiencia. Un muchacho de 16 años que puede tener, no sé si me entiendes, manejar la psicología de un equipo, los jugadores, llevar el tiempo de juego, ¿tú me entiendes? No, y ahí voy, porque tú dijiste que te retiraste como baloncetista tipo 19, 20 años. Sí. Te das cuenta de eso unos años antes. Transcurrió un intervalo de tiempo en el cual tú estuviste desligado por completo del baloncesto y después vuelves como dirigente, o tú te mantuviste por completo hasta donde ha llegado hoy en día. Mira, en ese transcurso de tiempo, yo me di cuenta de que al estar al lado de Víctor Juan, también escuchar todas esas situaciones que a veces pasaban en el ámbito nacional, porque Víctor Juan era un tipo que pitaba en todos los escenarios del país y escuchaba situaciones que se daban de los partidos entre entrenadores y jugadas que se llamaban, y fui adquiriendo ese tipo de conocimiento y veía que los muchachos me seguían. Cualquier resultado en X o Y de un partido, tomábamos cualquier tipo de decisión en cuanto a eso y los muchachos me seguían y pues fui encaminándome por ahí. Llegó un momento, sí, en el que hice una pausa de cuando me retiré y estaba sentado en la grada, recuerdo como ahora, y estaba dirigiendo, por cierto, que estuvo de asistente ahora mismo conmigo en los Titanes, Junior Sosa, Yes. Okay. Él estaba dirigiendo y yo sin ningún criterio al fin, como fanático, sin pensar quizá en ese momento lo que estaba transmitiendo, y le he dicho a él, Jesse, ¿qué es lo que tú estás haciendo cuando acabando de terminar el partido? ¿Qué fue lo que hiciste? Debiste entrar a fulano a cancha y entraste a fulano. Y él se quedó así mirando. Y me dijo, pero tú lo ves muy fácil de ahí. Tú deberías ayudarme. Y desde ese entonces yo asumí ese compromiso. Comencé a ayudarlo hasta que me fui involucrando, como dicen. Llegaban las capacitaciones y fui capacitándome. ¿Y a qué edad estamos hablando ahora mismo? En ese entonces. Estamos hablando ya como 20, 21 años. Pues estamos hablando por ahí. Que comenzamos de lleno. Porque siempre, como le expliqué, siendo parte del equipo, yo ayudaba muchas veces sin tener tanto conocimiento hacia la planificación de la práctica, ya sea por ejercicio que veía a los mismos entrenadores que iban a San Cristóbal en ese tiempo, porque yo era fanático de baloncesto. Eso que tú, voy a recalcar en eso, porque yo creo que es un punto muy importante, el tema de los entrenadores cuando van a reforzar, cuando van a dirigir en la provincia. Porque lo viví con el mismo Ayata en Higüey, pasó eso, que él iba a la práctica y tú veías muchísimas personas que querían ser dirigentes, iban a la práctica a ver lo que él iba haciendo y cosas. ¿Qué magia tiene? ¿Qué es lo que hacen? Exacto. ¿Cómo se manejan? O sea que, mira como él dice, yo veía lo que iban haciendo, los mismos dirigentes que iban y uno va aprendiendo en el camino sobre eso. O sea que eso es bien interesante, el hecho de que muchísimos entrenadores de alto nivel también vayan a esa provincia a llevar un granito de arena. Eso es, disculpa que te interrumpa ahí, eso es una parte bien importante porque a veces nuestros compañeros quieren ir a un juego de la selección, pero muchas veces la selección le ofrece el mismo programa de selecciones de categorías menores. Quienes dirigen José Maíta Mercedes y Melvin López, ellos nunca se han limitado. Cualquier persona que tenga el interés de
de ver cómo funcionan las cosas, cómo se hacen ahí. Tienen la oportunidad de ir y aprender y hasta preguntar, porque yo era una persona inquieto. Yo decía, tuve la oportunidad de ver en un momento a Fernando Teruel dándole práctica al Club Ciro Pérez, que yo iba de fanático. Y muchas veces me preguntaba, concho, ¿y cómo es que estos tipos saben 4 o 5 sistemas a la vez? Porque yo era un jugador que no jugaba mucho, pero tenía esa inquietud de siempre como ir escudriñando, y muchas veces le preguntaba a algunos jugadores que no tenía tanta confianza y quizás en algún momento por vergüenza no se lo expresaba, pero llegaba en algún momento que quizás los que estaban ahí tenía ese chance y le preguntaba. ¿Cuál fue el primer compromiso a nivel profesional que asumió Eddie García y cuáles fueron las impresiones en ese momento? ¿Qué pasó? Mira, mi primer chance a nivel profesional ya, digamos así, un torneo de nivel fue el torneo de San Cristóbal en el 2014. Porque ya anteriormente yo participaba cuando me integré de lleno en torneos de categoría menores, U16, U14, U12, minibásquet, U19, los sub-20 que eran muy, muy fuertes allá. Con decirte que ahí participó Rigoberto Mendoza, el vikingo, salió de ahí. Pero ya en el 2014 que se me da la oportunidad ya como cabeza. Pero anteriormente, ya en los años 2008, 2009, yo me integro ya al equipo superior a trabajar como asistente. Como asistente. Pero yo digo como dirigente, como cabeza de equipo. ¿Cuál? 2014, Ciro Pérez. Como dirigente oficial en el 2014. Una tarea difícil me tocó. No, porque, y ese club. Porque el club tenía 4 o 5 años ganando. De las manos de Franklin Ogando, querido, hubiese pasado José Majita Mercedes, José Pérez, Franklin Ogando, querido, Rudy Martínez, Chaguito. Y todos esos entrenadores hubiesen dejado su huella de manera positiva. Entonces, se dio la oportunidad. Yo no la pedí, pero hubo una incertidumbre en el último año que dirigió Franklin Ogando, para quien tengo mucho cariño y respeto, por eso lo menciono, porque aprendí muchas cosas de él también. Pasó un entretiempo ahí, en un juego pasó un inconveniente y él me llamó a la atención por algo, un desacuerdo que hubo ahí. Y yo me fui a mi casa molesto. Pero ¿qué sucede? Las cosas no estaban saliendo muy bien en ese momento. Y los jugadores quisieron armar una trifulca, como dice. No se sentían muy cómodos con él. Aparte de que habíamos ganado unos cuantos años con él. Y se aprovecharon de ese momento para envolverme a mí y tratarme de amarrar. Eso pasa mucho aquí. Que demasiado. Los es el pan nuestro de cada día. Entonces, se apandillan, como dicen. Yo sin comunicarle nada a nadie, esperando al otro día para comunicarme con querido y poner los puntos sobre la I, como dice. Entonces veo que me llaman a una reunión la directiva, sin yo saber de nada, sin yo comunicar nada. Y me preguntan qué fue lo que pasó. Cuando me dicen, no, si tú no dices ahora mismo que tú vas a asumir la responsabilidad del equipo, tú lo tomas ahora mismo. Yo le dije, no, espérense que las cosas no son así. ¿De qué ustedes me están hablando? Y me preguntaron qué fue lo que pasó. Yo le dije, no, lo que pasa es que los jugadores tienen un peine ahí, le tienen un percance armado al entrenador, pero el problema no es él. El problema son ellos. Nosotros vamos a ser campeones con querido a la cabeza, porque él tiene su contrato garantizado y él no lo está haciendo mal. Lo que pasa es que hay 2 o 3 que quieren aprovecharse del momento y me quieren poner a mí. Pero esto es un trabajo. Entonces ahí llegué con querido a la conclusión, esperé el entrenamiento al otro día y hablamos. Le dije a mi papá, porque me decía a mi hijo y yo le decía a mi papá, pero por respeto. Le dije, mire, las cosas no son así, quizás lo que quedamos ayer fue un malentendido, a mí no me interesa su puesto. Yo simplemente le di una sugerencia, no una imposición. Si usted entendía que las cosas no iban a suceder así,
Nos íbamos con esa decisión. Si ganábamos, ganábamos con esa decisión. Y si perdíamos, perdíamos con esa decisión. Y yo lo apoyaba. Entonces él me dijo, no, discúlpame. Y yo le dije, no, porque no fue en el tono más debido que usted me habló. Usted sabe que yo me dirijo hacia usted con mucho respeto. Y eso se quedó ahí. Al final terminamos ganando el campeonato. Pero anteriormente a eso, antes de querido llegar al equipo, yo era quien iniciaba la preparación del equipo. Ustedes saben que a veces por tema de presupuesto, iniciarlo de ahí. Pero yo nunca intenté pasar esa línea. Yo no montaba sistema, yo los primeros entrenamientos eran suaves y cuando íbamos a entrar a la técnica y la táctica, llamaba a querido, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y en base a lo que querido me decía, yo trabajaba los primeros entrenamientos. Y luego de ahí, cuando terminamos en el 2013, él es quien se acerca a la gerencia, luego del campeonato. Y le dice, mira, ese muchacho está preparado, yo no necesito volver por aquí. Y él me lo hubiese expresado. Yo le dije, no, con usted estamos bien porque con usted estamos ganando. Y con usted yo estoy aprendiendo. Me dijo, no, tranquilo. Cualquier cosa que tú necesites, tú me llamas, me escribes. Y recuerdo en ese entonces que le pedí un material de apoyo y me dejó un libro que todavía lo conservo. Mataburro. ¿Cómo le fue a usted ese año, 14? Primera experiencia así como dirigente ya profesional. Yo recuerdo como ahora que quedamos 4-4 en la serie regular. Quedamos con un récord de 500. ¿Cruzaron o no? Sí, cruzamos. Fuimos campeones ese año. Recuerdo yo que la primera experiencia me tiraron un tipo ahí de Mauricio Báez, un tal Geraldo Suero, que ya tenía creo que varios años en el país. Dando Y carpeta. Giancarlo Acosta de El Gato. refuerzo. Ay, el gato. Esos eran sus dos refuerzos, eran ustedes. Claro, usted inició ganando, tenía 4 años como dirigente ganando, consecutivos, 5. Primer año como dirigente también gana. Sí, Igual sí. como le pasó ahora también. Es un ganador el hombre, calladito. No, Dios se ha encargado de preparar y de ponernos personas al lado que se encargue de que salir los frutos hacia adelante. Yo simplemente siempre he sido un eslabón que Dios utiliza a través de las oraciones de mi familia y me pone personas buenas al lado y que podemos lograr hacerles el trabajo para lograr llevar los barcos a terreno firme. ¿El profesor García pertenece a alguna congregación? Porque veo que usted hace mucho énfasis en Dios y en la palabra. Sí, a través primero del baloncesto y luego de mi familia y las oraciones. En los últimos años hemos estado acercándonos a la Iglesia Evangélica Dominicana, a la cual pertenecemos, yo y parte de mi familia. Ya que estamos hablando ya de Ciro Pérez, emblemático club de San Cristóbal y de todo el país, de los más conocidos. ¿Usted puede explicar brevemente qué fue lo que pasó el año que no se terminó la final, que suspendían a Ciro Pérez? ¿Puede explicar a algunas personas que todavía no tienen claro la situación? Mira, ahí pasó un poquito de malentendido, dos personas a la cual le debo y le agradezco mucho, el profesor Víctor Guante y quien presidía la Asociación de Baloncesto en su momento, Omar Galán, quien hizo un tremendo trabajo también, porque no nos podemos hacer de la vista gorda. En ese momento pasó un impasse de que hubiesen llegado a un acuerdo los dos en el torneo. Se entregó un dinero en la serie regular, si mal no recuerdo. Se hubiese entregado otro dinero en la semifinal. Y los dos clubes que llegaron a la final en ese entonces, que fueron el Club Lagunero y el Club Ciro Pérez, tenían que recibir una parte del dinero. Entonces, esa parte del dinero no llegó para iniciar la final. Omar Galán en ese entonces acudió al Club Ciro Pérez para ponerse de acuerdo y al parecer hubo un malentendido. Entonces el escenario estaba montado. Ciro Pérez en ese entonces exigía que tenían que recibir la parte del dinero porque los jugadores tenían que recibir su pago. Entonces ahí se armó un dime y te direte y las cosas no terminaron como lo deseaba el público en ese momento. ¿Cuántos años fue que lo suspendieron al club? Ciro Pérez lo suspendieron por 3 años. Ah, pero ya le toca entrar ahora.
Sí, ellos hay mucho entusiasmo ahora mismo en la provincia de San Cristóbal, porque ellos, hasta donde he escuchado de parte de algunos de los directivos de ellos, de que se están organizando y que vuelven al torneo. No porque usted es de Ciro Pérez, pero ¿usted cree que la salida de Ciro Pérez bajó el nivel del torneo? Mira, hay muchas situaciones que se dieron en el momento. Unos malos entendidos. Había un fanático que es de Ciro Pérez, que todo el mundo va a apoyarlo, claro está, por la trayectoria que tiene ese club. Pero hubo una parte de la fanaticada que al final también salió del escenario. ¿Por qué? Porque hicieron una inversión en una serie regular y en una serie semifinal para ver el final de un espectáculo, de la revancha del Club Ciro Pérez conjuntamente con los Laguneros, y no se dio. Entonces, eso aleja también a comerciantes y un sinnúmero de personas más que seguían el torneo. Porque para nadie es un secreto que el torneo, el TBS Superior de San Cristóbal, estaba en uno de sus mejores momentos. Pero ¿qué sucede? Al no ver el desenlace, hay muchas personas que quizás no eran fanáticos de Ciro Pérez, que eran fanáticos del evento, y al no ver un desenlace como ellos lo querían, se desencantaron. Pero, entonces, para volver a subir el torneo, había muchos tipos de personas que estaban desencantados con el torneo superior, porque a veces allá han hecho torneos de sub-21, sub-19. La misma U22 también. Y se llena. Claro. O sea, hay un público que aparte del Club Ciro Pérez, también está desencantado por ese tipo de desenlace que hubo. Hubo un momento que el torneo superior de San Cristóbal, yo creo que nada más Badina y quizás Basaca estaba por encima de ese torneo a nivel de calidad nativo y organización. Bueno. Ustedes que han jugado allá, sintieron, como dice la Biblia, la sintieron. Los domingos era un toque de queda. Yo no me perdía un domingo en la mañana, yo no me perdía. Desde tempranito. Domingo 11 de la mañana, primera hora, y a la 1 creo que era el segundo. Yo tengo una anécdota muy fuerte con San Cristóbal. Yo creo que uno de los torneos que yo jugué, que sentí como esa vibra, esa rivalidad de lo que es Ciro Pérez con Buitre, un domingo. Vikingo contra Tongo allá. Óyeme, eso se quería caer, eso era una locura. Yo me tiré una final, creo que fue 2017 o 2018, no recuerdo. Cuando jugaron Ciro Pérez contra Buitre, de un lado estaba Kelvin Peña, el Pollito, estaba Luis Flores, llevaron a Juan Miguel, llevaron a Víctor Lee. Oye, eso fue, ¿qué año fue eso específicamente? Hubieron 2 finales que se dieron consecutivas, Ciro Pérez y los Buitres. La primera fue 2015, donde sí, esa fue la primera, y la segunda fue 2016. Esa fue lo que yo fui. Porque el primer año de esa final ganaron los Buitres, recuerdo, yo estaba dirigiendo con un rebalón de Luis Flores. Nosotros teníamos Luis Flores y Kelvin el Pollito Peña. Pollito. Teníamos a Tongo, y del otro lado estaba Robert Glenn, Rigoberto Mendoza Vikingo. Estaba Mañén no estaba. Mañén jugó el último. Sí, Mañén creo que estaba. Y Danielito jugó ese Danielito año, jugó el último juego que partido. se lesionó ese juego. Porque los Buitres tenían en ese entonces Robert Glenn y Jerry Flores. Sí. Y para el último juego llevaron al Travieso. Eso fue un desorden. Pero esa final 2016, brother. No, pero él no lo jugó entero el juego. No, se jodió. Pero sí. Llevaba como 15 puntos. Si lo hubiese llegado, llevaba como 19 en la primera mitad. No falló. Sí. Y que fue algo que nos chocó bastante, porque en medio de la práctica, recuerdo yo, nosotros teníamos una incertidumbre. ¿A quién vamos a defender y cómo vamos a defender? ¿Quién viene? ¿Viene Jerry o no sabemos quién viene? Ese día entrenamos la mañana y de la noche a la mañana apareció Daniel el Travieso. Danielito. Eso nos rompió totalmente el esquema defensivo. ¿Y qué fue lo que seleccionó Danielito? Yo creo que él se rebaló con... Se cayó. La humedad. Yo creo que fue como algo de los aductores. Él se jaló. Yo recuerdo que eso fue en el 15, ¿verdad? Sí, en el 15. Pero la que yo dije que yo fui como fanático. Que yo, 16. La que tú estás hablando fue la que fue Víctor Lee. Yo dije que estaban juntos Víctor Lee y Juan Miguel. Tuvo Víctor Lee, en Buitre. Juan Miguel
Sí, pero y el, Vikingo. Y el, Vikingo. el pollito ese día la metió hasta de Brother, la espalda. tiraba de la No, media no, cancha. el Era que pollito- cruzaba la media cancha y la tiraba de ahí Sí. mismo. El pollito tenía eso, tenía esa deuda. Porque, sí, El porque, año anterior. El año sí, del anterior. año anterior. Sí. Fue un partido que nosotros lo tuvimos dominando, quedando unos 30, estábamos ganando de 6 puntos. Y por tener tipo tan seguro en la mano, como Luis Flores, José Alberto Corporantón y el mismo Kelvin, los buitres no hicieron un coming from behind. Recuerdo yo como ahora que Vikingo hubiese salido por FAO. Sí. O sea, Vikingo lloró en ese momento porque sentía también que tenía esa deuda con San Ese Cristóbal. compromiso. Ese compromiso. Porque él hubiese ganado quizá, pero no como titular. Hubiese ganado en el 2009 con Ciro Pérez. Y luego de ahí es que él hace el cambio. Y al asumir ese estrellato tan rápido, entendía que tenía como esa deuda. Ese compromiso. ¿Cuánto le pagaban al pollito en ese tiempo? ¿Usted no recuerda? Yo recuerdo en ese entonces que me pusieron a mí a hablar con Fran Brito. Fran Brito cuando eso, las redes sociales no creo que estaban, no estaban tan potentes. Estaban tan potentes. Y el fin que él me habló de suma de dinero y de bono, que yo le dije, bueno, la directiva está aquí al lado mío. Yo se lo pasé. Resuelvan ustedes Sí, ahí. no. Sí. Pero se nos hizo un poquito más cómodo porque el pollito, en su primera participación en San Cristóbal, él jugó con Ciro Pérez, creo que en el 2006 o 2004, y hubiese sido campeón. Entonces, la directiva, que no estaba armando en ese momento, asumió ese compromiso y lo llamaron. Y yo creo que él le hizo un descuentico en ese entonces. Un cariño. Pero al final terminó dándole con alma larga. Algunos $1,000 por juego le pidió el pollito en ese En tiempo. ese tiempo tenía que estar por Terrible, ahí. terrible. Era un menudo y recuerdo que era un tipo cuidadoso. De desayuno había que buscarle un jugo de naranja sin azúcar, su pollo horneado. Por eso y sigue jugando. Sí, Por sí, eso- por 40 y ese tipo pico, tal. 40 y Por pico. eso sigue está jugando. Dando Y mira, carpeta. vale la pena expresar que fue uno de los tipos que me ayudó bastante en ese momento. Sabes que hay veces que hay tipos que por tener cierto nivel y a veces llegan y se encuentran con un entrenador, muchas veces Nos respetan. no les gusta respetar y no les gusta entrenar. Y yo tuve la oportunidad en ese entonces. Ahí hice un crossover muy rápido de que me ayudaron bastante y ese crédito hay que dárselo a ellos, como le decía a ustedes también anteriormente, de que Dios siempre ha permitido de ponerme personas al lado y de yo también ser una persona humildemente agradecido. Y qué mejor medio para expresarlo por aquí, de que ellos en ese momento no me hicieron la contra ni me ayudaron. ¿Y qué más qué más allá tuve, aparte de lo que te pudieron ayudar en ese momento a conseguir el campeonato? ¿Qué tú te llevas de ellos? Por ejemplo, ¿hay un punto de vista que tú lo incorporas en tu estilo de juego o cómo lidiar con jugadores o simplemente se queda ahí en el momento? ¿Qué tipo si puedes dar algunos ejemplos de qué tú te llevas hasta el día de hoy de los jugadores que han ayudado a la causa? Yo me quedo con la experiencia, la disciplina, el respeto sobre ellos, que en ese momento que me tocó dirigirlo tenían un nivel por encima de la liga y se manejaban como una persona normal. Ayudaban a los novatos si veían algo que no estaba bien, lo aconsejaban. Le decían, mira, tú tienes que llegar más temprano a la práctica, mira la hora que yo llego. Y el plan de trabajo para estar en ese nivel. ¿Qué diferencia? Disculpa que tenía esa preguntita ahí y se me había pasado, ya que el profesor tocó ese tema y del manejo de esa superestrella en ese momento. Y yo quisiera saber qué diferencia hay de esos jugadores establecidos en ese tiempo a los jugadores de ahora. Mira, la diferencia que te puedo decir que en ese momento estaba como quien dice iniciando. Veo que esos jugadores de ese entonces es lo que me tocó dirigir porque no puedo hacer un análisis amplio porque hay jugadores que no me tocó la oportunidad y quizás podría ser injusto o justo en esa parte. Te digo que la humildad de ellos. Eran grandes, pero no se sentían grandes en el momento. Eran tipos que se iban a ganar su dinero y colaboraban con el ejemplo. Tengo una experiencia con Luis Flores, ya que estamos en ese mismo tenor. Caballo, Luis Flores. Luis Flores, cuando se nos da la oportunidad de contactar a Luis Flores para que juegue, yo recuerdo que fue un sábado que se contactó a Luis Flores.
un sábado ya en la nochecita, como 8 o 9 de la noche. Él estaba residiendo en Santiago. Y contactamos, negociaron. Pues en San Cristóbal ustedes saben que tiene el historial de jugar a las 12 del mediodía. Los domingos, claro. Los domingos. Claro. A casa llena. Yo siempre me caracterizo por llegar temprano, 1:30, antes de los partidos. Nos consta. Y cuando me cambio, viene Luis Flores para mostrarle los 2 o 3 sistemas que tenemos. Rápido ahí, y son las 9 de la mañana. Y veo que este tipo me llama. ¿Dónde tú estás? Luis Flores. Yo no me desayuné ni nada. Arranqué para la cancha, me puse el uniforme. Pero eran las 9 de la mañana. Yo no sé a qué hora estaba ese tipo ahí. Y él estaba sudado. Y hubiese tirado más de 200 tiros. ¿Cuáles son los movimientos que tenemos? Ah, mira, tenemos esto. Ah, no. Yo entiendo que nada más vamos a jugar con esta transición. ¿Cuáles son los jugadores que tenemos? Esto. Pero ya el tipo hubiese llegado. O sea, en esta época Es difícil son muy encontrar. pocos los jugadores a veces que te llegan temprano. Geraldo, menciona uno así. Geraldo. Adriz. No, Adri es un caballero. Adri es otro tipo también que me sorprendió recientemente en Santiago. Todavía existen, lo que no Sí, creo que sí, son sí. muchos. Hay muchos hay unos cuantos que lo hacen todavía. Jerry Mato lo hace. Jerry llega temprano. No, ellos hay unos Hay unos cuantos, cuantos que porque llegan no temprano. todo está perdido, pero me quedo con... No, porque es una realidad, no podemos generalizar, porque hay tipos que lo hacen bien Claro. y tienen disciplina. Simplemente hacemos un llamado a que no importa en el nivel que tú estés, mientras más alto tú estés, tú tienes que colaborar con la disciplina y el ejemplo. Porque tú tienes tipos que te siguen atrás, fanáticos que pagan una boleta para verte. Entonces, hay ejemplos que hay que mandar. Porque un ejemplo, hay tipos que son figuras dentro de la cancha y el escenario, y hay jóvenes que quisieran ser como ellos, pero hay que tratar de enviarle ese mensaje fuera de la cancha también que tú le puedes aportar. Y quizás ellos no tienen esa visión, pero aquí hay muchos tipos que pueden ser figuras y promocionar una marca y ganarse Claro. un muy buen dinero Claro. fuera de ahí, Hay muchos. que quizás lo mismo o más que se ganan dentro de la cancha lo pueden ganar afuera, pero es tan solo el hecho a veces de hacer un sacrificio, porque todo en la vida es un sacrificio. Y hay mucha gente que no quiere subir los escalones. Todo el mundo quiere llegar por ascensor, que es más rápido. Profesor, usted que fue compañero de equipo de José Corporán, Tongo, ¿usted se imaginó que 10, 15 años después Tongo iba a tener una carrera tan bonita y tan larga? Y que usted lo iba a estar dirigiendo todavía. Claro. Tongo fue un tipo que nació con talento. Tongo es un tipo que a través de los años, en la liga que se ha insertado, él ha podido adaptarse, pero Tongo tenía mucho talento. Siempre era un tipo que tenía habilidades. Cuando comenzaron a sobresalir con los crossovers en San Cristóbal y los en One y eso, Tongo era un tipo que estaba ya adelantado a la época. De hecho, por ahí hay unos cuantos documentales, no sé si ustedes lo han visto, Tongo siendo muy joven, haciendo en One y eso, y con tipos ya que estaban en la élite, Tongo jugando y sobresaliendo con ellos. A veces allá a San Cristóbal llevaban equipos de aquí mismo, de otra provincia a jugar allá, y Tongo siendo joven lo escogían para jugar con los grandes, con tipos que estaban en su prime en ese momento, Mackay Brea, Julio Lora Pocholo, el mismo Dusame Corporán. O sea, que eran tipos que ya sonaban un poquito a nivel nacional y Tongo ya jugaba con ellos a ese nivel. O sea, y se mostraba al nivel de ellos, todavía sin estar a nivel de categoría superior. Eddie, mira, yo sé que como tú explicaste el tema de cómo llegaste a dirigir un equipo a nivel profesional en San Cristóbal, yo sé que también, o me imagino que también te pasó lo mismo para llegar a la Liga Nacional. O sea, me imagino que empezaste como asistente, seguro estadístico al principio, no sé.
Dan un breve resumen de cómo tú te insertas a la liga, o cuál fue ese torneo que quizás te puso en la mira de algún equipo en la Liga Nacional y cómo tú llegas hasta lo que hoy en día lograste, que fue el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto 2025. Mira, yo creo que el torneo que más me ayudó fue el torneo de San Cristóbal, que en ese momento tenía un background alto. Y en el 2017, recuerdo yo como ahora, quien se me presenta es Carlos de León, quien es el actual gerente. Carlitos. Carlos de León, una persona a la cual agradezco mucho, que tuvo quizá esa visión en mí cuando quizá muy pocas personas entendía yo que se fijaban. Y en el 2017 Carlos me dice, te voy a llevar para Titanes. Yo no le conocía cuando eso. Y luego me tiró. Le agradezco porque en ese entonces él no tenía ese compromiso. Y me explicó, me dijo, mira, no se va a poder porque el gerente general, el entrenador principal es José Bollón Domínguez, estaba Yata, creo que estaba José Cabrera, Tairo. Eso fue en el 17. En el 2017. Sí, 2017. Sí, yo, Rainer y yo estábamos en ese equipo. Era Bollón, estaba Yata, estaba José Pérez en ese grupo. Estaba José Pérez. Ese fue el primer año de Modesto. Sí, el primer año de Modesto con el equipo. Ellos tenían un staff técnico amplio. Yo recuerdo que Tyron en ese entonces iba a entrar también. José Cabrera, Tyron. Benito Flores no estaba. Sí. Benito estaba. En fin, que no se da la oportunidad. Hay un cuerpo técnico grueso ahí. Él me llamó, yo estaba ansioso de eso. Digo, concho, un cuerpo técnico de lujo. Y yo poder estar ahí, colarme para vivir esa experiencia y aprender de eso, seguir aprendiendo de esos tipos. Sería una gran oportunidad. Pero no se dio porque ya el staff técnico estaba definido. Y Carlos me llamó, mira, no se pudo dar la oportunidad, pero yo le agradecí. Se da la oportunidad en el 2018, me dijo, ahora sí. Con Julito Duquero. No, Julito no fue Carlos Medina que inició. Julito fue como en la mitad de la Carlos Medina. Entonces, en ese trayecto me dijo, ahora sí, porque yo voy a estar como su gerente del equipo. En ese entonces el gerente era Pedro Pablo. Yo le dije, no, está bien, no hay problema, agradecido por tomarme en cuenta, no hay problema. Entonces, después de ahí, veo yo esta publicación que me envían vía WhatsApp en ese entonces, que me anunciaron con los Titanes, sin haber firmado contrato ni nada. Se filtró. Y al rato me llama Carlito. Pero cuando yo vi la publicación, el staff técnico de Titanes va a estar se me salía la lágrima de la emoción y le di la gracia a Dios, oré, porque ya Carlitos me lo hubiese dicho que era cuestión de reunir. Y luego de ahí nos reunimos en el Supermercado Nacional. Él me llamó y nos reunimos con Pedro Pablo. Y ahí se afinaron todos los puntos. Pero Carlitos fue que tuvo esa visión y me dio la oportunidad en el 2018 de estar ahí. Y por eso digo que siempre Dios se encarga de ponerme personas al lado, de que tengan visión. Y ese mismo año me llega la oportunidad de viajar con la selección al Mundial U18 de Argentina. Entonces no pude terminar la temporada completa porque Titanes no le fue muy bien ese año. Cuando le presenté la situación a Carlito, me dijo, no, tranquilo, que eso es crecimiento para ti. No te preocupes, sal porque eso es una oportunidad de tú seguir creciendo. Me fui. Cuando regresé quedaban creo que 2 partidos. Titanes creo que ya no tenía vida. Y me dijo, mira, en ese entonces Dios le dio palabra de que profetice. Y cuando regresé le dije, estoy aquí en el país. Me dijo, no hay problema. Tú te perfilas a ser el entrenador de Titanes a un futuro. Wow. Y 7 años antes. En el 2018 te dijo. Sí, en el 2018. Y yo me sentí como, wow. ¿Cómo que qué? Pero no, tranquilo, seguí trabajando porque los sueños se consiguen trabajando despierto. O sea,
quizá Dios le puso esa palabra a él en ese momento o por el seguimiento que quizá él me había dado. Y me dijo, no, termina la temporada y dale para allá. Para que no te siga quemando, ya no tenemos chance. Lo hemos llevado suave, pero estamos en dinero en el aro. Y él está hablando de contrato y de cosas, pero tú no has dicho cómo estaba la cosa. En ese tiempo, 5,000 por juego, no hay dieta. 5,000, no como 5,000. En el 18, asistente. No, tenía que Titanes. ganar. No, por lo menos. 5,000 por juego, no hay dieta. No ataque mucho para cobrar, cógelo suave. Estoy aquí de la casa. No, Carlito, no es así. Lo tuyo a futuro. No, porque mira, Tenemos un hay, proyecto. hay situaciones, Carlito de León ha sido una persona que nunca me ha maltratado. Yo recuerdo que en ese entonces se me dio como 3,000 pesos por el entrenamiento de la semana. Por entrenamiento. Sí, por el entrenamiento de la semana. Y Una dietica. recuerdo que Máximo, cuando uno salía de los juegos también, Ahí hay Máximo. Máximo me encaminaba. Tu me bola, daba mi una bola. empujoncito, me daba mi ¿Sabes cuál es empujoncito Máximo, también. verdad? Claro. ¿Cómo no va a ser? Entonces, en ese entonces no se me maltrató tanto, aunque yo no veía tanto el dinero en ese momento. La Yo tenía oportunidad, que la oportunidad. salir la oportunidad porque no siempre voy a estar yo dirigiendo ahí en San Cristóbal. El tener la oportunidad, yo como San Cristobero, al fin, de dar el paso de un torneo superior de nivel a insertarme a un equipo del distrito donde tanto da las luces, donde todo el mundo quiere y desea una oportunidad de pertenecer a un equipo de la LNB, eso no se da todos los días. Claro O sea, que no. voy ahí yo, de que yo soy la última Coca-Cola del desierto, de que ¿cuánto hay para mí? Hay un crecimiento y es como siempre le trato de explicar a los medios, uno tiene que llevar la vida paso a paso. Yo no voy a subir por ascensor. Yo no era en ese momento ni Ayata, ni Bollón Domínguez, Ni Melvin. ni Melvin, ni Maíta, ni ninguno de esos tipos que tienen cierto tiempo en la élite. O sea, esos tipos tienen un trayecto que han recorrido en base a preparación y han hecho su fila. Entonces no puedo venir yo y que no, que cuánto hay para mí. Ahora, tú tienes toda la razón, pero ya la fila él la hizo. Pero ya, no, pero 5 o 6 años en Ciro Pérez esperando el break. 7, 8 años en Titanes esperando el break. ¿Cuántos dirigentes usted vio en Titanes? Oh, Desde mi llegada, 2018. Carlos Medina, Luigi, Julio Duquela, Julito, José Cabrera, Tairo, Morván. Joel Félix, La Pipa, la pandemia. Usted está la pandemia, pero Jonathan Sarnelli, Carlos Morván, Joel Ramírez lo mencionó. Joel Ramírez. Oye, hasta la pandemia, pero el profesor. Pasó la pandemia y él siguió de asistente. No, porque ¿Le está yendo bien a Eddie García, sí o no? Porque te estamos llevando suave, pero tenemos también dinero en el aro. ahora apenas que esto comienza. Subió el precio, díselo, subió el precio, díselo. Como dice La Roca, subió el precio. ¿Usted se imaginaba que usted iba a dirigir este año? No, eso no me pasó por la mente. Nunca. Aunque llegaban ofertas anteriormente de dirigir el equipo, pero eso nunca me pasó por la mente pero Dios se encarga de preparar la cosa y ponerla en su lugar y el tiempo de Dios es perfecto, como dice su Pero palabra. esta oferta que usted aceptó como dirigente, ¿se le presentó en ocasiones anteriores, después de la pandemia? Sí, a mí me llegaron 2 o 3 propuestas de dirigir el equipo, pero yo por tema de fidelidad a quienes estaban en ese momento y para que no se malinterpreten la cosa, porque los pensamientos son libres. Claro. Los pensamientos son libres y cuando uno tiene un tema de fidelidad con una persona, uno tiene que tratar de mantenerlo eso, porque el círculo de uno a veces es pequeño, es amplio, depende a lo que uno siembre. Pero, ¿y por qué en esta ocasión usted acepta y en la demás anteriores no? ¿Qué tuvo de diferencia este año que no tuvo en años anteriores? Mira, en este año se presentó la situación, el tema de Jonathan Sarnelli. Tuvo que marcharse. Tuvo que marcharse. Compromiso fuera. Llegó el tema de Morván. Morván. Pero ¿qué sucede? Carlos Morván se le presentaron unos campamentos en Estados Unidos, en Seattle, conjuntamente con la esposa. Él vive allá en Seattle, sí. Sí. Entonces, se presentó esa situación. Yo aún así no quería asumir el reto. Pero Carlos me dijo, mira, ya yo estoy, en pocas palabras,
Habla claro, Eddie. Perdió, perdió los primeros dos desde el play-in también. espérate, hay que decirlo. hable claro. Sí, pero hubo Es un esa asunto de- situación. una- Yo en- ya... Es un asunto también, había una pequeña barrerita que no se te tenía miedo de pasar, de No. cruzar. No. Como le dije anteriormente, en el 2018, mi primera oportunidad internacional con la selección. Quien me dio mis primeros auxilios y me asesoró fue José Cabrera Tairo. Nunca me miró por encima del hombro. Cuando Tairo salió, a mí se me presenta la oportunidad. Yo no quise el puesto en ese momento. Yo, el Feli y la Pipa, La pipa. hicimos un tema muy familiar. Mucha dentro química, del mucha equipo. química. Hicimos mucha química. De hecho, ahí están los resultados y le pueden preguntar más Manager del adelante. año, creo que ganó la pipa con Sí, ustedes. Pipa ganó manager del año. No, pues Y no hay más nada que decir. hubo un tema de Simplemente fuiste familiaridad. premiado. Y incluso más adelante le pueden preguntar a Morvan. Yo lo llamé a Morvan y me dijo, no, dale para allá, cualquier cosa lo que necesite, me puede llamar. Incluso tengo hasta el felicidad de aquí que me felicitó. ¿Qué usted hizo diferente? ¿Qué usted hizo diferente anteriormente que Morvan y quizás Sarnelli no pudieron hacer en ese engranaje de Titanes? Porque era el mismo equipo prácticamente, aunque después llegó Pinguilín. Mira, asumir el puesto de una persona de gran experiencia como Carlos Morvan, que fue selección. Tremendo y mutombo, Carlos Morvan. Ha sido entrenador en Venezuela, asistente de Melvin y de Jonathan Sarnelli, que también es un tipo con mucho conocimiento. Que vino ese campeón el año anterior y también. un una alto presión rango ahí. a nivel nacional, porque no era fácil ponerse Esos pantalones. esos pantalones. Entonces, hablamos con los muchachos. El primero que llamé fue a Richard Bautista y luego hablé con Yasser y le dije lo que había, que tenía que asumir el puesto. Y le dije a la gerencia que no tuvieran compromiso conmigo, que si las cosas no salían bien, que esto era un negocio. Pero ellos estuvieron plenamente confiados y me dijeron que le diera para allá, que ellos estaban claros de mi conocimiento, de mi experiencia y de mi preparación. Y hablé con ellos y Manito me dijo, no, vamos a darle para allá. Yo simplemente hablé con ellos, puse la cosa clara, porque aunque uno tiene cierta experiencia en el equipo, ustedes saben que asumir el rol de asistente a entrenador a veces para los jugadores es un giro de 360 Sí, claro, grados. claro. Yo les dije, ustedes saben más o menos mi forma, saben que yo soy un tipo hasta cierto punto reto, que me gusta la disciplina. Tenemos que dejar que nosotros como cuerpo técnico hagamos nuestro trabajo y ustedes como un jugador, nosotros les vamos a permitir que hagan su trabajo. Pero ustedes en este momento no pueden hacer dos cosas a la vez, que es dirigir y jugar al mismo tiempo. Para que tengamos resultados, ustedes respetan mi espacio, yo respeto el espacio de ustedes. Y dio resultados, o sea, no hubo ningún tipo de circunstancia. El equipo fue en una constante subida, o sea, tú perdiste yo creo que un juego en todos los juegos que Ustedes ganaron, dijiste, o creo sea, que fueron 11 en línea, usted dirigiendo, creo que fue. No, nosotros ganamos 5 en línea. perdieron. Luego el sexto juego nos tocó con Metro, que fue el tema del inconveniente de la fanática de Sí, San sí, Cristóbal. Exactamente. Y luego de ahí No ganamos perdieron 9 más. en línea. Entonces, obviamente, esa metodología que utilizaste antes de tomar el puesto funcionó. O sea, o hubo algún tipo de situación. ¿Qué tan difícil fue lidiar con ese equipo de tantos jugadores? 4 caballos arrancando. No. 4 caballos, probablemente los jugadores top del país ahora mismo. En el patio, ¿me entiendes? Estamos hablando de un Manito, de un Yacel, estamos hablando de un Jonathan Araujo, de un Pinguilín. Pinguilín, estamos hablando de 2 o 3 refuerzos. O sea, ¿qué tan difícil fue mantener la disciplina? La química y la ahí química? entre ellos, porque es un solo balón que hay. Mira, hablé con Richard, quien era el cabeza del Obvio grupo, que la el que fue el cabeza. primero, como le expliqué anteriormente. Hablé con Yasser. Luego de ahí, al final de ese primer entrenamiento que tuvimos, conversé con Luis David y conversé con Jonathan, poniendo algunos puntos claros. Y siempre fuimos claros. Desde ese primer entrenamiento pusimos la pauta de cómo íbamos a jugar, cómo íbamos a hacer la cosa. Preparamos el partido contra Metro, vimos el scouting. Y el primer juego, gracias a Dios, todo salió bien. Y después de ahí los muchachos se dejaron contagiar y se dejaron guiar. Aparte de eso, la cosa se nos hace un poquito más fácil porque
ya yo había dirigido a Yasser en la Liga de Desarrollo. Sí, claro. O sea, Yasser ya más o menos conocía mi temática de dirigir. El mismo Richard tuve la oportunidad en el 2017 de dirigirlo cuando era un novato con el Club Ciro Pérez. Creo que lo dirigí en un partido. O sea, Richard se proyectaba para ser un talento emergente y tuve esa pequeña oportunidad. Y ya con Luis David Montero en el 2021, yo tuve Hubo un roce. Sí, hubo un roce. Y, Araujo también es de la zona. Sí, también... Araujo es de la zona, y más o menos. Pero los temas siempre los hay, lo que hay que saber lidiar con ellos y buscar un punto medio a la cosa. No tratar de lidiar con ellos, ni pensar que yo me la sé toda. Y aportar al granito de arena. Tenía un staff técnico también que me acompañó, que me ayudó bastante. El caso de Giovanni Valdés, un tipo con larga data y mucha experiencia. Sí, entonces, es un tipo que nos ayudó y nos aportó bastante. Aparte del apoyo de la gerencia y de los dueños del equipo, Roberto Modesto, que desde que pasó el primer juego, dijeron, ese staff técnico que está ahí hay que respetarlo, lo que él diga que se tiene que hacer. Y todo el mundo se puso a una y dijo, no, aquí nadie está respetando a nadie, por aquí es que nos vamos. Ya que él menciona al ingeniero Modesto, yo pude ver que Modesto, cuando estaban dirigiendo Morvan y Zanelli, se paraba y hacía gestos y esto, pero con usted nunca hizo ese tipo de acción. Conmigo, gracias a Dios, como lo expresa ahí, no sucedió, quizás porque las cosas estaban sucediendo Fluyeron. Pero siempre fuimos muy directos y eso se conversó. Lo más que puede tener una persona es que lo dejen trabajar y que lo dejen fluir, porque quizás me pasó a mí en ese momento, pero la temporada, ustedes que conocen de baloncesto, saben que llega un momento en que tú estás arriba, llega una etapa en que tú estás en el medio y llega una etapa en la que tú estás abajo. Sí. Entonces eso va a suceder. Maratón. Gracias a Dios, Dios nos bendijo a nosotros y pudimos estar arriba, pero las veces que tuve la oportunidad de conversar con Modesto en una práctica o algo, siempre se dirigió hacia mí con mucho respeto. Quizás llegaron momentos que estuvieron fuera de control, tuvo su consecuencia. Quizás, a pesar del tiempo que él tiene, lució inmaduro. No estuvo bien en el momento, pero yo entiendo que son situaciones que cuando tú la miras y a través de los tiempos, y más si tú eres una persona inteligente, con capacidad de mejorar, creo que eso él debe seguirlo mejorando. Profesor, con el pasar de los tiempos. Yo sé que los días pasan rápido y una vez no se da cuenta de lo que uno hace, de la huella que está dejando en el deporte o en el trabajo. Pero en estos días usted ha tenido tiempo de sentarse en su casa y de saber lo grande. O sea, usted ha sido partícipe de quizá del equipo más exitoso que hemos tenido en nuestra liga. 4 finales en 5 años, 2 barridas consecutivas. No han perdido un juego. ¿Y a qué equipo barrieron? No han perdido un juego en los últimos 2 años en playoff y usted ha sido partícipe como asistente y como dirigente. Usted se ha sentado realmente en su casa en estos últimos días y se ha dado cuenta de que, wow, yo he sido parte importante de esta historia que estamos formando como Titanes. Mira, yo soy un tipo de fe, como ustedes ven que uno lo expresa. Mi familia ha orado mucho por esto y la persona que uno tiene alrededor, y muchas felicitaciones por las redes, muchas felicitaciones personas que quizá uno no conoce, que ya conocen a uno, pero es simplemente uno mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando, porque al final todo esto continúa. A mí me fue bien en este torneo. Lo que hay que seguir trabajando para mantenerse simplemente escalando y mantener los pies sobre la tierra. ¿Por qué el coach García hace el trabajo de asistente en el TBS, teniendo oferta como para dirigir otros equipos? Mira, la primera oferta que me hicieron fue ambos equipos, San Lázaro y San Carlos, fue como asistente, porque antes de terminar la liga, todos los equipos tenían sus entrenadores. Y al final yo inicié en los torneos de alto nivel, con excepción de San Cristóbal, inicié, y en el mismo San Cristóbal como asistente. O sea, tuve entrenadores de la NBA que tienen 4 o 5 años, con mucha experiencia, con mucho más preparación que yo.
y que muchos de los que estamos aquí, yo voy a venir a decir que yo soy Phil Jackson. No, de todo el mundo se aprende, hasta de un niño se aprende. Entonces yo no puedo llenarme de vanagloria. Entonces si llega un momento en el que yo no puedo ser entrenador, entonces yo voy a volver asistente. O sea, estoy aquí arriba y de repente bajo, ¡boom! ¿Qué va a pasar? Entonces hay que mantener los pies sobre la tierra. Hay una frase que dice que el que sube como palma cae como coco. Entonces hay que mantener los pies sobre la tierra. ¿Cuáles son los próximos pasos para Eddie García? Seguirme preparando. Preparación. Seguirme preparando. García va a dirigir a Ciro Pérez este año, si regresa. Yo tengo varias ofertas del TBS de San Cristóbal, estamos analizando y vamos a esperar que... ¿Tu última participación fue con Pueblo Nuevo? No. Yo participé el año pasado, estuve de asistente con los Buitres, fuimos campeón, acompañé al coach Freddy Sánchez, porque yo tenía oferta como entrenador principal, pero tenía compromiso con la selección U15, quien tenía compromiso de centro back en México, y no quise asumir como cabeza. Los Buitres aceptó en esa parte y me quedé ahí. Por lo visto, tú eres una persona que analiza bien y tanteas tus ofertas y pones tus prioridades bien en su lugar, porque, o sea, con la trayectoria de Ciro Pérez, de la LNB, ahora viene al distrito como asistente. O sea, tu última posición como dirigente de San Cristóbal fue por lo nuevo, como dirigente. Sí, Pero entonces el año que sigue como asistente en Buitres, porque también le da prioridad a la categoría formativa de la selección nacional en nuestro país. O sea, tú lo dices, pero es una realidad. Tú tienes los pies bien sobre la tierra. Tú sabes cuál es tu destino y estás moldeando ese camino. Y eso deja mucho que decir, porque a veces en un sistema de competencia en el cual nosotros nos encontramos, que es el baloncesto de nuestro país, con muchos torneos, a veces prevalece mucho lo que es, no el oportunismo, pero déjame agarrar todo esto que está llegando porque no sé cómo se va a acabar, si se acaba o no. Entonces yo veo que tú eres muy selectivo porque sabes hacia dónde vas y tienes un objetivo muy claro, y eso deja mucho que decir de tu persona y de tu ética de trabajo. O sea, de verdad que eso es algo que yo he visto mucho en tu trayectoria, y no lo digo porque tú lo estás repitiendo ahora. O sea, tú sabes que nos hemos topado en diferentes escenarios, desde en la federación por la categoría menores, sí. En San Cristóbal nosotros reforzando, en la LNB en diferentes partes. Yo he observado eso en ti, como una persona con mucho temple, una persona con... Diferente que se desenvuelve. al Entonces, sistema. eso deja mucho que decir. Y simplemente Dios te está premiando, te está dando los frutos que tú tanto has anhelado, que has orado, y todo, de verdad que siga así. Sí, lo que sucede también es que, por ejemplo, los torneos superiores son momentáneos. Yo no me voy a perder de una experiencia internacional donde uno ve cosas diferentes a nuestro país, y de perderme la oportunidad de estar ahí rodeado de personas que me aportan muchísimo, Maíta, el mismo Melvin, Jonathan Sarnelli, José Cabrera, Juan Brito, Vladimir Frías. Son tipos que tú lo tienes de ahí, que le puedes preguntar, que te fortalece, compartimos muchas ideas, y un plus internacional también, que tú te rozas con entrenadores internacionales para venir a un torneo superior que ustedes saben que muchas veces es momentáneo. Wow. A mí, yo he tenido ofertas de muchísimos torneos, ya sea como asistente o como cabeza principal, pero al final el proyecto de selecciones de categorías menores, uno se pasa 9 meses, muchas veces un año ahí, formando jóvenes que quizás tienen laguna, que llegan con laguna dentro de su juego, que uno le puede aportar y que uno le puede ayudar, y quizás, aunque en un futuro quizás no lo agradezcan, pero yo entiendo que esas son partes importantes que uno le está aportando a la vida, de llegar a un torneo para durar un mes, y que cuando viene a ver 4 juegos, aunque tú estés garantizado, cuando viene a ver te cambian. Claro. Entonces, al final, todo eso es vanagloria por el momento. Profesor Inver, usted lo ha podido dirigir en el superior, en la U22 y ahora en la liga. ¿Qué tan especial o qué lo hace especial a Yesel Pérez que lo separa del grupo? ¿Qué usted ha visto? La habilidad que tiene ese muchacho. Un tipo que tiene demasiada habilidad y la decisión. Yesel es un tipo que a la hora cero tú le pones el balón en la mano y él sabe lo que va a hacer. O sea, hay tipos que tú ves que tienen
la habilidad, tienen ese IQ de juego, pero a la hora cero tú le pones el balón en la mano y quizás no toman la decisión correcta. Yasser es un tipo que nació para ese momento. Tipo fresco, como quizás le gustan los entrenadores que tengan esa hora, de ponerle el balón en la mano. ¿Le sorprende verlo a usted ya a tan corta edad, ya brillando con la selección? Mira, desde constituyente Yasser dijo lo que iba a hacer. Él se preparó para ese momento. Y quienes han seguido la carrera de él desde la Liga de Desarrollo ven quién es él. 2021. Sí, Yasser fue un tipo que desde el primer año de esa liga dijo lo que iba a hacer. Se preparó, entrenó. Y hoy en día a mí no me sorprende. Yo quizás entiendo que él está en deuda con él mismo. Porque quizás algo que él le pidió a Dios, Dios le ha dado de más de lo que él le ha pedido. Y por eso quizás a veces se ve abusivo en su juego. Ya para ir cerrando, no sé si usted sabe lo que es el momento del dinero. Es algo como jocoso que hacemos, una dinámica que hacemos aquí para... son preguntas cerradas. Sí. Elige entre una y la otra. Sí. Y nosotros trajimos aquí unas cuantas preguntitas para cerrar ya con broche de oro. Está bien, no hay problema. ¿A usted le gusta el frío o el caliente? Caliente. ¿Sancocho o los 3 golpes? Los 3 golpes. ¿Pedir perdón o permiso? Permiso. ¿LeBron o Jordan? Yo no vi mucho a Jordan, pero yo me quedo con los dos. ¿TBS San Cristóbal o LNB para usted? LNB. Tiene que cortar uno. ¿Pinguilín o Manito? ¿Cuál se va de los dos? Mierda, no me la pusiste difícil. Ahí depende de qué posición yo necesite. Te saliste de abajo una patana, ¿oíste? ¿Cuál es el mejor dirigente de la República Dominicana para Eddie García? ¿En la actualidad o de todos los tiempos? Como él quiera. En la actualidad de todos los tiempos. Mira, de los tipos que yo he tenido al lado, que he trabajado cancha, Maíta es un tipo que conoce mucho el juego. A nivel de los espacios y eso, es un tipo que tiene mucho conocimiento. Con lo que he trabajado, porque con mucho, pero hay mucho. Está Jonathan Sarnelli, que es un tipo de la nueva época, que tiene un conocimiento amplio y maneja muchísimos dispositivos también. El mismo José Cabrera, son tipos que manejan tanto los espacios como muchos dispositivos fuera de la cancha antes del juego. El tema del scouting, está el mismo Abraham Disla también, que aunque Abraham no se caracteriza por ser el entrenador principal, es un tipo que tiene mucho conocimiento. Patricio Alfonso, de Santiago, muy duro, que he tenido el privilegio de estar al lado de él. ¿Quién más? Hay muchísimos entrenadores que tienen muchísima capacidad, que quizá yo no he estado al lado de ellos, pero por su sistema, el mismo David Díaz, que son tipos que tienen muchísima capacidad y lo han dado a demostrar, pero no solo por la victoria o quizá por los éxitos que han tenido, sino porque han implementado un sistema de juego, tanto defensivo como ofensivo, y por la capacidad de tú ver cómo ellos preparan o estructuran ese equipo. Por eso tú dices, no, este tipo está preparado realmente. Te dan la oportunidad de armar un equipo. Te van a dar 2 jugadores para que tú armes el equipo alrededor de ese jugador. Y esos 2 nombres son Yasser o Juan Guerrero. ¿Cuál tú eliges para armar el equipo alrededor de ellos? Mira, yo me quedo con Yasser porque con él fue que inicié mi carrera. Juan sería un placer también de mi parte dirigirlo porque es un tipo ganador y es un tipo top de nuestro baloncesto. Pero me quedo con Yasser por la parte que te expliqué anteriormente. Profesor, vamos a utilizar un poquito la imaginación, 2 minutos. Y vamos a imaginarnos de que usted es un científico y está buscando la cura del cáncer, la vacuna. Y
lo llaman y le dicen, profesor García, tenemos 2 pacientes que están ingresados, moribundos, pero usted tiene una sola dosis de vacuna para salvar a uno de ellos. El otro lamentablemente tendrá que marcharse a mejor vida. En una sala está Carlos de León Carlito y en la otra sala está Víctor Guante. ¿A quién usted le pone esa inyección para salvarlo? Mierda, pero no es Señores, esto fue otro capítulo de Dinero en el Aro. Muchísimas gracias. Hey, Eddie, muy duro. Gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Yo tengo que decírtelo. Trabajé contigo y de verdad que tu metodología me gusta porque tú eres una persona que eres directo. Luces calmado, tranquilo, pero dice lo que tiene que decir. Y por encima de todo, yo valoro algo de ti que te lo voy a decir ahora. Es el tema de la sinceridad y de ser una persona honesta en el momento, que tú sabes que no hay como ambigüedad. Esa sensación de que se vive mucho aquí, de que te dicen una cosa y por atrás otra. Tú sabes, en el ambiente que nos desenvolvemos. Y yo espero que tú sigas así, porque yo creo que lo que viene ahora es, como tú dijiste ahorita, el comienzo. Van a llegar muchas cosas, muchas situaciones. Que te mantenga así, humilde y bajo perfil, como siempre he estado. Una persona que bien sencilla. Y nada, yo sé que los frutos van a seguir llegando. Yo te agradezco que haya tomado de tu tiempo para venir a nuestro espacio. Y te deseamos el mejor de los éxitos. Yo sé que ahora nos vamos a enfrentar. Así que ese éxito que sea hasta un punto, porque tenemos que... Le voy a dar un consejo breve. Un consejo breve. Si le dan la oportunidad de dirigir este año en el TBS, no diga que no. Acéptela. No, hay que primero agradecerle a ustedes por darme la oportunidad de estar en su espacio. Anteriormente siempre nos hemos llevado bien. Yo soy fiel admirador y siempre lo menciono a ustedes porque ustedes son un referente. Ustedes son de la parte de los jugadores que aportan y ayudan a sus entrenadores. Y yo creo que son buenos como jugadores, pero son mejores como personas, porque a nadie lo miran por encima del hombro. Me tocó dirigirlo a ustedes el tema de Diego. Ya Diego teniendo su nivel y nunca obvió, siempre se mantuvo con disciplina también. Y eso es algo que se valora mucho. Yo cuando me hablan de jugadores, yo valoro mucho lo que es el tema de la disciplina y de la forma de comportarse, y algo que ustedes lo tienen. Nada, para mí, más que un placer, es un honor estar aquí al lado de ustedes y las puertas esperemos que sigan abiertas. Y en cuanto a lo de la oportunidad de dirigir, siempre van a estar. Lo que pasa es que hay que poner la cosa clara de que si yo no hacía cierta cosa antes, no lo voy a hacer ahora. Para nadie es un secreto que quizás lo que resta del año, toda oportunidad que le llegue a Eddie García, si es como asistente, los entrenadores que estén como cabeza principal van a sentir o pueden sentir una amenaza. Yo, desde antes de firmar con San Lázaro y con San Carlos, fue uno de los puntos que le puse claro. Yo voy como asistente para que nadie se sienta amenazado por mí. De hecho, le hago un adelanto. Le dije a ellos que teníamos que consultaran primero con Ayata para el tema del empleo mío, pues yo nunca he trabajado con Ayata. Sé que es una persona que respeta mucho su trabajo. Yo respeto la trayectoria de trabajo de él, porque he escuchado muy buenas cosas de él. Pero me gusta saber como asistente en qué me puede necesitar, para qué soy útil y en qué le puedo aportar. Yo creo que te va a ir muy bien con Ayata. Ayata tiene una filosofía muy parecida a esa. A Ayata me gusta mucho el trabajo. Bien estricto, sí. Bien estricto, un tipo recto, que no acepta sinvergüencería, de que cosas que se ven, que no vamos a entrar en esos detalles, pero te va a ir bien con él. Yo sé que sí. Yo encantado de vivir esa experiencia. Pues nada, otro capítulo más de Dinero en el Aro. Pácata.